Siempre es una bendición, hermanos, hablar de la palabra de Dios, aunque a uno le dé su temor, porque la palabra de Dios puesta en unos labios impuros como los nuestros, pues siempre va a dar temor. Pero no importa, podríamos hasta decir como dijo Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto. Y podemos entregar nuestra vida para que sea Él que entonces nos dé la nueva vida en Cristo. Amén. Me ha motivado este tema estos versículos que voy a estar compartiendo con ustedes, porque realmente, tanto en la oficina como aquí en la iglesia, hemos tenido noticias de muchas personas que han estado enfermas. Cristian, ¿dónde me conta al lado, tras de esa pared? De gente enferma, tanto allá como aquí, como 3 madres estaban enfermas un día de esto. Y yo mismo tuve también un proceso, comencé a hacerme la revisión anual de salud y agarré un proceso también que se me renovaba miércoles o jueves. Falté muchísimos jueves o miércoles. Se me renovaba, me daba una fiebre y nada más me daba fiebre ese día. Al otro día amanecía bien. Pues también pasamos también en nuestro proceso. Comenzamos bien a hacer nuestro chequeo y agarramos eso en el camino. Amén. Pues hoy vamos a estar viendo Mateo 4, del 23 al 25, 3 versículos para comenzar. Este tiene un paralelo, Mateo 4, del 23 al 25, tiene un paralelo con Mateo 9, 35 al 37, o mellizo, paralelo o mellizo, como usted le quiera llamar. Amén. Ya estamos. Mateo 4, del 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Hasta ahí por ahora. De manera que Jesús, todo lo que le trajeron, pues lo sanó. Amén. Pero antes de comenzar a hablar de Jesús y de desarrollar este tema, déjeme decirle algunas cosas que nos van a servir en el desarrollo del mismo. Ustedes saben, todos sabemos que Mesías es un título, ¿cierto? Tenía el Mesías varias funciones en su agenda, pero habían 2 funciones que opacaban las demás, que era la función sacerdotal y la función monárquica. La función sacerdotal es el trabajo, el sacrificio que hacemos para acercar a la gente que está lejos de Dios hacia Él. Y a través de la función monárquica, nosotros, entonces, se hace una función de Estado, de política, de gobernante. Amén, ¿estamos claros? De manera que cuando estemos viendo que Jesús enseñaba, Jesús predicaba, estamos viendo una función sacerdotal.
Pero cuando estemos viendo que Jesús está predicando el evangelio del reino y hablándole dentro del reino romano, de otros reinos, él le está hablando ahí como un monarca, como un jefe de Estado. Amén. Entonces nosotros mismos, estas informaciones es para que nosotros mismos vayamos, a medida que vayamos leyendo, que vayamos repasando, vamos a decir, esta función es tal. Y no solamente en este pasaje, sino en cualquier otro que usted se encuentre. Por ejemplo, de esa que le dije, si nosotros seguimos leyendo un poquito más para allá, después del 25 vamos a llegar al capítulo 5 de Mateo, y ahí está el Sermón del Monte. Entonces, en el Sermón del Monte, el Señor nos da 9 atributos de un Señor que ha dejado, que ha decidido entrar al reino de los cielos. 9 atributos que debe de tener esa persona que decidió entrar al reino de los cielos. Amén. Ok. Estamos claros hasta ahí. Entonces, ya ustedes mismos, y si alguno no estaba convencido, pues puede convencerse por sí solo de cuál, así aquí en estas funciones, lo que vamos a estar diciendo, cómo se aplica a Jesús estas dos cosas. Amén. El ministerio de Jesús en Galilea fue un ministerio muy exitoso. Rápidamente creció y tomó mucha popularidad, realmente. Y tuvo un gran alcance ese ministerio que él comenzó. Y el ministerio consistió en lo siguiente, que es lo que vamos a estar viendo: enseñar a la gente, predicar, hacer discípulos, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. En eso consistió. Y básicamente este ministerio también tiene en su gran mayoría este alcance que tenía el ministerio de Jesús. Lo podemos ver mucho. El enseñar es un ministerio que enseña, se predica, se hace discípulo y se sanan los enfermos, principalmente. Podemos verlo, y lo hemos podido ver en todas las generaciones que a mí me ha tocado ver o vivir en lo que tengo aquí. Los discípulos de Jesús. Primeramente, Jesús, si vemos los capítulos anteriores, vemos cómo Jesús llamó a los hermanos que iban a formar parte de los 12. A los hermanos Simón, Pedro y Andrés. Y también a los hermanos Jacobo y Juan. Pero los discípulos de Jesús no se circunscribieron a los 12. Jesús tuvo muchos discípulos fuera de los 12, realmente. O sea, fue mucho más allá ese ministerio en cuanto a tener muchos discípulos. Realmente el evangelio del reino impactó a mucha gente en ese tiempo. Por eso su alcance y su popularidad rápidamente. A esos 12 posteriormente, que fueron llamados unos a unos, se les llamó posteriormente apóstoles. Pero era de costumbre en Israel, y Jesús nunca se perdió ningún detalle, porque como él tenía una nube de testigos que lo andaban persiguiendo y chequeándole a ver para señalarlo, no se perdió nada. Regularmente no, era una costumbre en Israel que el maestro escogía su discípulo. Él no se perdía nada, por eso nosotros también tenemos que cuidarnos, porque también tenemos una nube de testigos también, que hay que cuidarse. Enseñaba en toda la sinagoga de Galilea. Tuvo el Señor enseñando y predicando el evangelio. Para a nivel de estadística estemos más o menos edificados, todas las comunidades con más de 30 viviendas había una sinagoga en Israel. Enseñaba a Jesús de la palabra de Dios contenida en lo que existía en ese tiempo: la ley, los profetas y los salmos.
Sobre eso enseñaba la palabra y también sobre lo que la palabra hablaba de Dios y de él mismo, de lo que se hablaba. Recordemos aquella parte cuando él estaba en la sinagoga, en el templo, y le dieron el libro de Isaías, cuando él dijo, hoy se ha cumplido esto. Hoy se cumplió esa palabra. Y hoy vamos a ver también de Isaías una palabra cumplirse en este mensaje. También citada por Isaías. De manera que el Señor predicaba y enseñaba la palabra de Dios en todo momento, con una excelencia mucho más alta que los grandes maestros y rabinos de Israel, todavía mucho más alto y con mayores alcances. Podemos recordar aquella discusión que él tuvo con apenas 12 años, que él tuvo con los maestros de la ley. Tuvo una discusión acerca precisamente de lo que era la ley. También podemos señalar también la parte donde él dijo que él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. Cuando llegó Jesús, habían dos liderazgos, dos clases de liderazgo en Israel, que era el religioso, formado por los principales sacerdotes, con el sumo sacerdote a la cabeza, y también el laico. Esos eran los dos principales grupos de liderazgo que había en Israel. El laico estaba compuesto por los intelectuales de la época, aquellos que pertenecían a la escuela, a las principales escuelas de pensamiento y de revelación de esa época, lo que hoy podríamos llamarle posiblemente que eran universidades, pero se le llamaban escuelas de pensamiento. Pero esos eran los líderes junto a la parte religiosa compuesta por los principales que dominaban, manejaban el liderazgo en cuanto a Israel. Anunciaba las buenas nuevas del Evangelio por todas partes el Señor. Ese Evangelio del reino que él comenzó a predicar. Y las buenas nuevas en esa época también se hablaba de buenas nuevas solamente cuando le nacía a uno de los gobernantes locales romanos, o también cuando le nacía al emperador romano, se le llamaba, esas eran las buenas nuevas que existían, las buenas nuevas que existían en esa época. Pero él vino a dar otras buenas nuevas, que fue el Evangelio del Reino, predicar lo que era el Evangelio del Reino. Y comenzó a predicar el Evangelio de la siguiente manera: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa línea la tuvieron también los apóstoles cuando comenzaron, pero él comenzó a hablar de lo que era el reino a través de su evangelio, y fue recibido ese evangelio por mucha gente, realmente. Se hablaba, y cuando Jesús caminaba, iba también enseñando y comparando lo que era el reino de los cielos, lo comparaba con lo que estaba viendo y le mostraba a los discípulos, a la vez que lo iba enseñando, le iba predicando, le mostraba con algo que ellos pudieran ver terrenal lo que era el reino de los cielos. Le hacía una comparación para que ellos pudieran entender de qué realmente se trataba o qué era el reino de los cielos. O sea que había una comparación entre que de ahí es que sale en la parábola, entre la verdad del reino y las cosas terrenales, solamente para que tuviéramos una visión y pudiéramos entender lo que era el evangelio. Pero su misión era alcanzar a las ovejas perdidas de Israel. Su discurso era bien fuerte para Roma, no era un discurso fuerte. El discurso para las ovejas perdidas era un discurso de acercamiento hacia Dios.
pero para Roma un discurso bien fuerte contra esos usurpadores que estaban ocupando en ese momento su nación. Era una función puramente política lo que él estaba haciendo y hablando e introduciendo y dando a conocer el nuevo reino, el reino de los cielos. Ustedes se imaginan, o sea, para que podamos tener una idea, por ejemplo, que aquí en época de Trujillo viniera una gente a hablar de otro gobierno, por ejemplo. Sí, aunque no la viviéramos la época de Trujillo, pero lo hemos leído, cómo se manejaba el régimen de Trujillo, solamente para una idea, y el régimen de Trujillo era una carabelita al lado de lo que era el Imperio Romano, porque le voy a dar los siguientes datos. Cuando en esa circunstancia en que estaba Jesús, cuando él llegó y que estaba realmente combatiendo a los usurpadores y los invasores, era lo siguiente, de lo que él estaba hablando políticamente. El trono de David estaba usurpado por los romanos en ese entonces, y el cetro de Judá estaba también secuestrado. El sumo sacerdote lo elegían los romanos. Esa era la situación. Lo elegían los romanos, que incluso se compraba. No solamente que lo elegían, sino que se compraba la parte de lo que era el sumo sacerdote. No sé si ustedes recuerdan, hay un pasaje de Pablo que lo están juzgando en Jerusalén, y entonces Pablo se dirigió a uno de los que lo estaba interrogando de una manera con falta de respeto, se puede decir. Y entonces uno le dijo, pero ¿y qué hombre es este que no respeta ni al sumo sacerdote? Él le dijo, excúseme, era que yo no lo sabía. ¿Ustedes saben por qué? Porque la vestimenta que identificaba al sumo sacerdote lo tenían los romanos en el cuartel que estaba al lado del templo de Jerusalén. Y ese señor, que era el sumo sacerdote en ese momento, no tenía la vestimenta. Pablo no lo conocía y lo irrespetó. Pero era por eso, porque se lo guardaban y solamente para ocasiones especiales le entregaban la vestimenta al sumo sacerdote. O sea que ellos tenían control de todos los romanos. Sin embargo, Jesús vino y estaba introduciendo otro reino. Eso le trajo mucho nerviosismo y mucho problema a su familia. Ellos estaban totalmente nerviosos, preocupados por esa situación, porque era una bomba de tiempo, que en cualquier momento le venían, ellos lo que esperaban. Ustedes no ven que hay muchos pasajes que decían, te busca tu mamá y tus hermanos, porque había muchos pasajes, porque muchas veces eso lo tenía preocupado, porque ellos sabían que en cualquier momento lo iban a apresar, y si lo apresaban no iba a contar con la vida. Esta parte era realmente bien incómoda, una situación bien incómoda para ellos, como familia. Y también, por otro lado, no solamente Jesús impactó con el Evangelio del Reino, la predicación del Evangelio del Reino, sino que muchos revolucionarios le siguieron. Le seguían a Jesús de manera continua, se unieron al grupo, y realmente también él levantó el nacionalismo en Israel. Lo levantó de una manera sorprendente. Una de las causas que dicen que Juan tuvo la preocupación o que vino a él que le mandó a preguntar que si era él o tenían que esperar otro, era porque Juan estaba percibiendo que todas las condiciones de hacer un levantamiento de forma nacional, un levantamiento militar, una insurrección, estaban dadas. ¿Y por qué? Por lo siguiente, por lo que le dije anteriormente. Todos los sabios anteriores pensaron que tanto la parte sacerdotal, el Mesías, la función como sacerdotal del Mesías, como la monárquica, no iban a estar en un solo hombre. Ninguno de los sabios anteriores
recibió la revelación de que iba a estar en un solo hombre, sino que ellos creían que era separado. Primero el sacerdotal y luego el que tenía conocimiento militar. Por eso Juan, dicen que es una de las causas que él, en su confusión que tuvo, le mandó a preguntar que si era él o era otro que tenían que esperar. Se entiende que fue una de las cosas que influyó en Juan para mandarle a hacer eso. Y ya ustedes saben, él le contestó con el código de reino. Aquí, mira, vean lo que está pasando aquí. Aquí todo el mundo, los enfermos son sanados, los cojos caminan. De manera que Dios hizo, Jesús hizo un gran trabajo, no solamente en acercar a la gente de los israelitas hacia Dios, sino que también levantó también una serie de gente nacionalista de manera revolucionaria. Yo no sé si ustedes notaron, el domingo la pastora Yamel dijo lo siguiente cuando estaba hablando de la italiana, comandaba la italiana, que ella dijo que los romanos pusieron varias compañías militares en varios sitios para mantener la paz. Eso era porque cuando Jesús murió y subió al cielo, después de haber resucitado, el pueblo quedó convulsionado, quedó mucho. Después de él pasaron muchas pequeñas revoluciones, siendo la más importante la de Paco Silva, que llegó a ocupar a Jerusalén por 2 años y medio, con 260 hombres en su poder. Roma, eso no es como ahora, Roma tuvo que durar mucho tiempo, cada compañía le mantenía como 6,000 hombres, entonces eso duró mucho tiempo, por eso duró 2 años y medio. De manera que a Jesús le siguieron mucha gente de todas partes, realmente. Hasta Siria llegó su fama, porque Jesús, como le decía, iba caminando, iba identificando necesidades, pero también iba sanando gente en el camino, iba haciendo todo el ministerio. Él, mientras iba caminando, iba observando y veía qué estaba bien, qué estaba mal, y identificando necesidades. Y en eso él se tuvo y nos enseñó, nos mostró cómo hacer nosotros lo que posteriormente nos encomendó. Esa fue en ese ministerio y funcionó como su gran comisión. Lo que es enseñanza, predicación y lo que él hizo de sanar los enfermos, de que sanaba, eso fue, en el caso de él, sin llamarlo así, lo que fue la gran comisión de Jesucristo. Luego en el capítulo 28 sabemos que él se le encarga a nosotros, los discípulos. Y grande fuera que nosotros pudiéramos hacer eso y tener estos puntos en nuestra agenda y enseñar, predicar y hacer discípulos, por lo menos ahí. Y que podríamos orar dentro de un ministerio personal por cada uno de los enfermos que nos rodeen. Y nosotros podríamos también predicar identificando necesidades en cada una de nuestras comunidades y nuestros sectores, porque el tiempo ha cambiado y realmente nosotros, ese es el tipo de modelo que él nos enseñó. Claro, hay muchas cosas de eso que no lo vamos a hacer como él lo hizo, porque los tiempos han cambiado, pero se pueden adaptar a esta época, a esta generación. Amén. En diferentes maneras. De manera que a Jesús le siguieron mucha gente de todas partes. Le decía que a Siria había llegado su fama, de Galilea de los gentiles, un pueblo asentado en sombras de oscuridad, de tiniebla, con el ministerio de Jesús, le vio una gran luz. Imagínense, lo que le decían era Galilea de los gentiles. Y en ese medio de oscuridad, él resplandeció la luz a ese pueblo realmente. Y también aquellos que vivieron en valle de sombra de muerte,
también la luz les resplandeció grandemente. Dénselo a él, no me lo den a mí, como decía Maricruz ahorita, porque el pastor Jorge David me hizo un cuento del pollino que entró al Señor a Jerusalén en la entrada triunfal, que él llegó muy contento a su casa, como cuando le tiraban las alfombras, las cosas, y llegó vuelto loco donde la mamá diciendo caballá, y pateando, pateaba así los setos y de todo. Y entonces cuando la mamá le dijo, él le dijo, yo llevé a un hombre a Jerusalén, oye, y eso fue, yo no sabía que yo era tan famoso que la gente, la mamá le dijo, vuelve a Jerusalén, y entonces ven y habla conmigo. Llegó deprimido, todo decaído, porque lo que pasa es que él creía que los aplausos eran para él. Entonces, a mí me gusta que se lo den al Señor. De Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todo el otro lado del Jordán, lo siguieron a Jesús, toda la gente. Su popularidad fue majestuosa, fue grandiosa, realmente. Y podemos ver que en esos tiempos se cuenta y se habla de que realmente a escondida, con todo y eso, mucha gente quería reunirse con Jesús. Mucha gente intentó y quería, tenía necesidad y quería ver cuál era su proyecto y cuál era su alcance y quería reunirse con Jesús. De manera que no era casualidad ni fue un error cuando Nicodemo fue y se quiso reunir con él, fue de noche y se reunió con él. No, eso no fue eso no era casualidad, porque mucha gente, o sea, la gente de la sinagoga, los sacerdotes, hasta los romanos, los ricos de ese tiempo, también querían reunirse con Jesús. De manera que esto no fue una casualidad, ni tampoco fue una casualidad que el centurión romano viniera a Jesús para que le sanara a su siervo. Eso no fue una casualidad. Y hay dos cosas en ese centurión, y hemos visto de dos gente que no eran israelitas corridos, Cornelio y Cornelio es de la italiana, y este centurión. Este centurión reconoce la autoridad de Jesús, una autoridad que está por encima de la de él. Y no solamente por encima de la de él, sino por encima de los jefes de él y aún del emperador. Si a este centurión le había dicho cualquiera de los gobernantes, el Pilato, voy para tu casa, le hace un banquete. Y si era el emperador, se vota por unos cuantos días. Pero a Jesús él le dijo, no, espérate, yo no soy digno de que entre en mi casa. Tuvo temor, tenía temor. Y reconocía que esa autoridad era mucho más grande que las autoridades terrenales que él tenía y la que él ejercía. Yo no soy digno de que entre a mi casa. Yo soy hombre de autoridad. Yo lo único que quiero es que tú digas la palabra. Di la palabra, ordénalo. Y mi siervo sanará. Oye, el Señor dijo, pero en todo Israel yo no he visto una fe como la de este hombre. En ningún lado yo he conocido, el Señor se maravilló realmente. Y mucho más grande nosotros viéndolo ahora, viniendo de una persona que realmente estaba ocupando ese lugar y no era israelita. ¿Y qué decir de Zaqueo? Zaqueo, un hombre con una buena posición, que cogió y se subió encima de un árbol solamente para ver a Jesús cruzar. Solamente, era su aspiración, ver cuando Jesús pasara, porque él era muy pequeño y esa gente de Decápolis, de Jerusalén, todo el que venía de Judea, que andaba detrás de Jesús, no lo iba a dejar ver. Se subió a un árbol para simplemente verlo de lejos. Solamente. Y qué alegría cuando el Señor le dijo, Zaqueo, ven. Yo no sé si ustedes recuerdan una historia, porque los hechos principales de la Biblia, hay historia, los historiadores de esa época escribían sobre los pasajes importantes de la vida.
de esos pasajes, los pasajes importantes tienen una historia aparte. Doña Miriam nos dijo sobre Zaqueo, la última vez que vino predicando aquí, nos dijo una historia preciosísima sobre ese pasaje de Zaqueo. Se la voy a recordar. Ella dijo que Zaqueo todas las mañanas se levantaba temprano, se iba a escondida y iba al árbol donde él se subió y se encontró con Jesús. Y de allá venía con un rostro, decía doña Mira, con el rostro brillante, todo transformado, lleno de alegría y en una forma espiritual renovada, una renovación. ¿Quién de nosotros que ha nacido en esta casa, con este ejemplo precioso, cuando viene y entra aquí a la casa de Dios, sale transformado? Yo no aspiro que usted me diga que venga, que cambie el rostro, transformado, que su rostro le brilla, que usted sale de aquí como una bombilla, pero usted tiene, después que oye la palabra de Dios, tiene que salir transformado de aquí. No puede salir por esa puerta de la misma forma que usted entró. Aquí usted tiene que dejar toda dolencia, todo tormento, toda enfermedad, todo el que vino, toda migraña, todo, usted tiene que dejarlo aquí y salir transformado. Ese encuentro diario, a lo mejor la mujer, Zaqueo, ¿y dónde tú estás? Y era él otra vez, recordando aquello. Son interesantísimos esos datos, realmente, y le dan vida a lo que nosotros no tenemos en la Biblia, en la palabra en sí. Amén. Entonces, lo importante es, cuando yo vengo aquí, realmente me interesa no salir igual. Debe de haber una transformación en mi vida por la palabra que sea dicha, no importa quién la diga, sino yo tener un encuentro con el Señor. Y mucho más en esta casa, que fue donde yo lo conocí. Esta casa de Dios, para mí, es el árbol de Zaqueo. Porque aquí yo nací. Y entonces, aquí, cuando yo vengo, debo de salir transformado. Debo de salir con el rostro brillante o lo que yo quiera, cualquier cosa que se me pueda transformar a través de la palabra. Sanaba todas las enfermedades. Jesús no andaba predicando, ni hablando, ni decía, y ejerciendo su parte monárquica, Jesús no andaba como los políticos ofreciendo. Jesús venía y sanaba. Él no dice, cuando llegue el reino de los cielos, yo te voy a sanar. No, se sana. En el nombre de Jesús. Amén. Él no andaba ofreciendo, él andaba haciendo. Él hacía. No ofrecía, sino hacía. Entonces andaba y sanaba, recorría toda Galilea, sanando todas las enfermedades, toda dolencia. Imagínate cuando uno le va llegando la edad, ¿verdad? Y hace toda dolencia, toda enfermedad eran sanadas por el Señor Jesús. No había una que se le escapara. Todas ellas fueron sanadas, incluyendo la lepra, que es un tipo de enfermedad no clínica, sino espiritual. Amén. Todas las enfermedades. ¿Qué pasa? Toda la gente que era atormentada por Satanás recibía liberación de parte de Dios. De parte de Jesús. Bueno, que es la misma. Pero siempre Jesús tenía esa nube de testigos. Mira esos dos grupos de escribas y fariseos que lo asediaban, andaban detrás de él. Siempre habían gente de comentarios y gente que decían algo. Muchos decían que él hacía eso de sanar, de liberar, porque realmente él lo que quería que les reconocieran la deidad. Pero lo importante es que todo el que oía a Jesús hablar, incluyendo los sacerdotes y todo el mundo, les reconocían en él que había salido de Dios.
Amén. De manera que Jesús no lo hacía. Vamos a ver estos capítulos, capítulos 9, 36 y 37, para demostrar por qué lo hacía Jesús. Y a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. O sea que Jesús no quería demostrar nada, sino que cuando él vio las multitudes, como lo que le decía ahorita, andaba chequeando, andaba dándose cuenta, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Y luego sigue, ore, pero específicamente eso. Solamente esa parte. También el verso 14 también dice lo mismo, que es realmente por compasión. Pero vamos a ver cómo la gente era tan grande, y en esto Jesús nos quiso dejar una enseñanza a nosotros, que la sanidad divina es parte de la Comisión Cristiana de Liberación. Sanidad divina es parte de la comisión de la Comisión Cristiana para Liberación. Y en el 8, 16 y 17 dice lo siguiente: y cuando llegó la noche, ¿qué era lo que estaba pasando aquí cuando llegó la noche? Que la gente esperaba o esperó a que pasara el día de reposo. Y entonces cuando entró la noche, le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera demonios. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Amén. Y lo que él cita en Isaías es lo siguiente: Isaías 53, es que él está hablando. Isaías 53, 4 y 5 primero, Julio. Ciertamente, o sea que confirma eso que está diciendo ahí, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. De manera que él nos está mostrando que, y es una enseñanza también para nosotros, que esa parte de la sanidad divina es parte de la Comisión Cristiana de Liberación. Pero también él nos trajo la promesa de Dios sobre las enfermedades. Él nos dijo, la promesa en el sentido que nos trajo fue: sobre los enfermos pondrán la mano y los enfermos sanarán. Amén. De manera que aquí se completa lo que hacía el profeta. Las sanidades de Mateo, conjuntamente con esta parte de Isaías 53 y 54, realmente la profecía está completada. Y como dice en el mismo Isaías, él tomó y llevó nuestras enfermedades, la clavó en la cruz del Calvario. Por eso dice que la llevó, la tomó y la llevó. Pero no solamente tomó nuestras enfermedades, sino que también tomó nuestro pecado. Y él sufrió por esa parte. Murió en una forma como un delincuente cualquiera.
en el medio de dos ladrones y con un letrero que se burlaba de él. Este es el rey de los judíos. Eso tenía un trasfondo político, porque Pilato, ese que se inventó lavarse la mano para evadir la culpa, era un político a cata cabal. Eso tenía el siguiente trasfondo. A Herodes, nosotros los romanos lo hicimos rey por el levantamiento y lo que le decía de ahorita. A Herodes nosotros lo hicimos rey, pero este se declaró rey y miren lo que le pasó. Así que mucho cuidado. Pero con todo y eso, hermano, ahí, en esa cruz, pensemos, ahí estaban todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias y todo nuestro pecado, todas nuestras rebeliones. Ahí estaba la provisión de Dios, expiatoria y redentora, en Jesús, dándonos la salvación, curándonos. Ahí recibimos nosotros el perdón. Murió como un delincuente, pero en medio de esos debemos de alegrarnos porque ahí estábamos nosotros, reflejados. Que Dios le bendiga, hermano.